A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema El cine y la literatura guatemalteca del área de comunicación y lenguaje para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, siempre les recomiendo lavarse constantemente sus manos con agua y con jabón, o si no también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en lengua de señas, tenemos a Nancy. Hola Nancy. Bueno, y así es como vamos a dar inicio con nuestro tema, que es el cine y la literatura guatemalteca. También la literatura en Guatemala, vamos a identificar una línea del tiempo. Este tema es muy extenso si hablamos de literatura en Guatemala. Entonces, de primero vamos a identificar la literatura guatemalteca y después vamos a pasarnos a identificar el cine en Guatemala. Pero como este tema les explicaba que es un tema muy extenso, yo traté de realizar una línea del tiempo para que ustedes en casa también lo puedan escribir en su cuaderno. Pero antes de iniciar, quiero que ahorita hagamos una escala y ahorita usted piense ahí en casa del 1 al 10. ¿Qué tanto conoce usted de literatura guatemalteca? Y yo quiero que en estos 5 segundos le doy para que piense usted. ¿Qué tanto conozco de literatura guatemalteca? Siendo 1, nada. Y siendo 10, demasiado. Al igual que el cine guatemalteco. ¿Qué tanto conoce usted? Y quiero que haga esta escala igual, del 1 al 10. 1 siendo no conozco nada del cine guatemalteco y 10 conozco mucho. Y al finalizar de todo este tema vamos a identificar si está bien con ese 1 o ese 3 o ese 5 o tal vez conoce mucho más del 10. ¿De acuerdo? Entonces así damos inicio. El contexto que les voy a estar identificando en este momento son las corrientes literarias que estuvieron aquí en Guatemala. Pero es importante que nos podamos contextualizar porque la mayoría de todas estas corrientes literarias surgieron en Europa. La mayoría les digo porque a excepción del modernismo, porque el modernismo surge aquí en América. De lo contrario entonces, las demás casi surgen directamente aquí y en Europa. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar para hablar del neoclasicismo. Nos podemos dar en un contexto que el neoclasicismo surge antes de la independencia aquí en Guatemala. En este proceso del neoclasicismo podemos abarcarnos a principios del siglo XIX, ¿sí? ¿Qué características tenía el neoclasicismo? Principalmente el uso de la razón. Dentro del uso de la razón, ellos intentan plasmarlo a través de la literatura. También normativa, contienen muchas normas y también es didáctica. ¿Por qué es didáctica? Porque a través de todas las lecturas que ellos tenían, siempre iban a dejar una enseñanza, ya sea una moraleja, como lo habíamos visto anteriormente en los demás temas. Y moral. Siempre vamos a hablar de valores, siempre vamos a identificar, en este caso del neoclasicismo, todo lo relacionado a valores. También en el neoclasicismo empieza a surgir directamente aquí en Guatemala lo que es el periodismo. Entonces, desde este punto, nosotros estuvimos abarcando el periodismo en las demás clases anteriores. Y aquí podemos principiar que en el neoclasicismo surge ya el periodismo hasta la actualidad que todos nosotros conocemos. Dentro de los autores del neoclasicismo tenemos a Rafael Landívar. Yo creo que todos conocemos a Rafael Landívar. Y podemos hablar de su libro Rusticatia Mexicana, que también es muy conocido. Y tenemos a Fray Matías de Córdoba con su libro La tentativa de León y el éxito de su empresa. Entonces podemos hacer esta comparación del neoclasicismo y después surge el romanticismo. El romanticismo es lo contrario al pensamiento neoclasicista que se empieza a surgir. De contexto del romanticismo podemos abarcarnos que esto fue a finales del siglo XIX. Eso quiere decir que aquí el neoclasicismo fue al principio del siglo XIX y el romanticismo a finales del siglo XIX.
En contexto del romanticismo podemos hablar que aquí existía una efervescencia en la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Podemos contextualizarnos en 1776, cuando surge la independencia de Estados Unidos. Cuando se dan cuenta todos los países americanos que Estados Unidos logró independizarse de una potencia mundial que en ese momento era Gran Bretaña, todos quisieron que surgiera la independencia. Entonces podemos decir que América nace romántica, porque en todo ese proceso de independencia empieza a surgir el romanticismo. Entonces, un dato muy interesante de decir, América nació romántica. Entonces, de características podemos hablar que es subjetivo, lo contrario al neoclasicismo. En neoclasicismo eran muy normativos, pero aquí es muy subjetivo, todo lo quieren realizar subjetivamente. No existen normas y la exaltación de los sentimientos. También dentro del romanticismo, aquí directamente en América, le llaman el mal del siglo, porque tenían un amor exacerbado a la patria y un amor también individualista. Ellos mucho pensaban en esos amores no correspondidos y muchas veces llegaban hasta el suicidio también. Podemos hablar dentro de los autores a José Mía y Vidaurre. José Mía y Vidaurre, muy reconocido y se le considera aquí el padre de la novela en Guatemala. Él trae la novela directamente aquí en Guatemala y eso es muy importante porque a través de José Mía y Vidaurre podemos ver todos los textos literarios que nosotros tenemos en la actualidad. De obras podemos hablar infinidad de obras, o sea, existen un montón. Podemos hablar de la historia de un Pepe, La hija del adelantado, que es una obra que se la recomiendo muchísimo. La hija del adelantado es muy bonita y así podemos hablar un sinfín de tantas obras que tiene José Mía y Vidaurre. También es conocido más con un seudónimo como se le conoce como Salomé Gil. También un dato interesante que a ustedes les pueda servir. Y de otros autores tenemos Antonio José de Irizarry, que también es muy famoso por sus obras. Después entonces nos recorremos al realismo. Dentro de las características del realismo podemos hablar que ellos hablan la verdad a través de la ciencia y también el rechazo de lo fantástico. Entonces aquí ya es contradictorio al romanticismo porque aquí tenían ese amor exacerbado y esa imaginación, entonces en el realismo lo limitan y ya no lo quieren hacerlo necesariamente. Y tenemos del autor a Ramón Salazar con su libro Alma enferma. Después nos adentramos al naturalismo, otra corriente que dentro de las características hablamos que tiene determinismo y también es parte del positivismo. Después de todas estas corrientes literarias ya surge el modernismo. El modernismo específicamente no surge aquí en Guatemala, sino que surge en toda América. Pero sí les quiero aclarar que lo estamos viendo dentro de literatura guatemalteca porque la mayoría de los autores que estamos conociendo en este momento son guatemaltecos. Pero también vamos a identificar a otros autores que no son de Guatemala, pero sí tienen ese amor hacia esta patria. Entonces ellos escriben mucho acerca de la naturaleza, escriben mucho acerca del arte, entonces van escribiendo poco a poco sobre lo que es Guatemala. Por eso se toman como literatura guatemalteca, aún no siendo ellos guatemaltecos. El modernismo entonces viene a cambiar toda la estructura que estábamos hablando antes. En el modernismo estaban en contra del romanticismo, también estaban en contra del neoclasicismo y un poco acerca del realismo también. A los modernistas en ese momento, o sea, los que escribían dentro de esta corriente literaria, se les consideraba como personas bohemias, esas personas que iban de lugar en lugar como nómadas, ¿sí? Dentro de la temática, por supuesto, su literatura es muy exótica, contiene mucha fantasía, contiene mucho irrealismo también. Fantástico, como les explico, contiene mucha fantasía y ahorita vamos a estar hablando un poco acerca de los libros de cada uno de los autores. Mucha belleza, totalmente de belleza. Ellos tenían la visión de París, ellos siempre soñaban con ese París. Muchos de estos autores visitaron París y se enamoraron mucho de París y por eso venían con esa influencia directamente aquí en América y también aquí en Guatemala. Y hablan mucho de lugares mágicos. Dentro de los autores, quiero abarcarme un poco acerca de Rubén Darío, que Rubén Darío es el máximo representante de la literatura del modernismo. ¿Por qué? Porque él contiene todas estas temáticas que nosotros podemos observar.
Si usted puede en casa, y de verdad yo quisiera que usted lo realizara, poder leer un poema de Rubén Darío que se llama A Margarita de Bay, se lo recomiendo. Es un poema de verdad muy bonito que contiene mucha belleza, habla de lugares mágicos, habla de elefantes que van desfilando a la orilla del mar, habla acerca de A Margarita de Bay, que el contexto es muy bonito, pero si usted puede leerlo, yo se lo recomiendo mucho. En lo personal, es uno de mis poemas favoritos porque contiene mucha imaginación y mucha creatividad. Rubén Darío es nicaragüense, pero también tiene un poquito de influencia aquí en Guatemala, por eso lo adentramos dentro de la literatura guatemalteca. Tenemos a José Martí, otro autor muy famoso, también poeta, y lo podemos reconocer más que todo por un poema también que es muy famoso aquí en Guatemala, que es La Niña de Guatemala, la niña que murió de amor. José Martí es cubano, pero él viene aquí por asuntos políticos a Guatemala, entonces empieza a escribir mucho acerca de Guatemala y también pues se enamora de la niña de Guatemala, ¿sí? Que en este momento posiblemente no exista mucho tiempo para poderles contar todo el contexto de José Martí cuando viene aquí a Guatemala y cómo surge el poema y cómo surge la niña de Guatemala que murió de amor. Es un tema muy interesante, pero espero que tenga una oportunidad para podérselos comentar también, que ahorita no se puede por el tiempo, pero bueno. Tenemos también a Rafael Arévalo, que él sí es guatemalteco. Y así es como podemos hablar de forma muy amplia acerca del modernismo. Ya después surgen nuestras famosas generaciones y empezamos con la generación de 1920, que se le conoce más que todo como las vanguardias. Como les explicaba ya, esta surge también en Europa, pero viene a influenciarse directamente aquí en América y en Guatemala también. Surgen muchos movimientos artísticos, lo que es la pintura, más que todo en pintura podemos identificarlo, en murales también que podemos identificarlos. Dentro de estos movimientos empiezan a surgir los ismos directamente aquí en Guatemala, y de los ismos podemos hablar del cubismo, del naturalismo, del futurismo, del surrealismo, ¿sí? Y como dicen, todos los que terminan en ismos. Dentro de los autores tenemos a nuestro Nobel, Premio Nobel de Literatura, excelente, que es Miguel Ángel Asturias. De verdad, un orgullo poder saber que tenemos un Premio Nobel gracias a toda la escritura, a todas las obras de Miguel Ángel Asturias, que también sí, podemos abarcar y hablar de Miguel Ángel Asturias. Creo que tendríamos otro tiempo más para poderlo hablar, porque sí, hablar de Miguel Ángel Asturias es infinidad de historia que podemos nosotros hablar. Dentro de sus libros, pues conocemos muchos, El Señor Presidente, El Hombre que lo tenía todo, y así existen un sinfín leyendas de Guatemala. En fin, puedo hablarles de un montón de obras que realizó Miguel Ángel Asturias. Y este compendio de obras es la que lo realiza a él a poderse ganar ese Premio Nobel de Literatura. Tenemos a Luis Cardosa y Aragón, y también tenemos a David Vela, siendo ellos también guatemaltecos. Y por último, que sería la generación del 30, pero sí, antes de finalizar quiero explicarles que aquí todavía existen más corrientes literarias y también más generaciones. Solo que aquí les estoy haciendo un resumen de todo lo que es literatura guatemalteca, porque si hablamos de literatura guatemalteca, es muy amplio el tema y es demasiado. Entonces solo estoy dando aquí los puntos más esenciales. Si usted puede investigar en casa, eso sería excelente para mí. Dentro de la generación del 30 ya el enfoque ya es más de poesía. Ellos se centran más a la poesía, entonces se dedican más a eso. Tenemos también que surge el criollismo y también surge el naturalismo. Dentro de los autores tenemos a Flavio Herrera y Virgilio Rodríguez Macal, que también son muy conocidos por todas las obras que ellos tienen. Entonces es así como podemos realizar esta línea del tiempo acerca de la literatura guatemalteca. Entonces pregunto, de 1 a 10, ¿cuánto entonces usted conoce sobre la literatura guatemalteca? Y también quiero enfocarme que es importante de que a través de las letras nosotros podamos expresarnos. Necesitamos también en la actualidad a esas personas, necesitamos escritores en Guatemala, necesitamos esas personas que puedan escribir y que a través de esa escritura nos desborden de imaginación, así como todos estos escritores que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces yo en casa les animo que en este tiempo es un tiempo muy bueno para que usted también pueda hacer invención de sus propios libros y de sus propias escrituras.
Entonces, con esto podemos ya identificar lo que es literatura guatemalteca. Ahora bien, nos vamos a abarcar en otro punto que es muy interesante, que es sobre el cine. ¿Qué podemos hablar del cine? Existe infinidad de temas en cine, pero nos vamos a abarcar principalmente en el cine guatemalteco. Al cine se le considera el séptimo arte y esto se realiza en París gracias a los hermanos Lumière. Entonces, es muy importante el cine también y es importante poder abarcar estos dos temas dentro de nuestro contexto guatemalteco, porque en lo personal para mí es muy importante que demos a conocer esto y de aquí surjan muchos actores, muchos directores o también muchos periodistas e inclusive también muchos literatos. Para mí es importante poder abarcar estos temas. Entonces, dentro del cine podemos abarcar que hubo dos momentos de silencio. Anteriormente, antes del siglo XIX, existía un silencio por algún tipo de problemas políticos, pero después empiezan a surgir unas nuevas películas. La primera película que surge directamente aquí en Guatemala es Cuatro Vidas en 1949. Aunque déjenme comentarles que Cuatro Vidas fue producida específicamente en México y se vino a dar a conocer aquí en Guatemala. O sea, su rodaje fue aquí directamente en Guatemala. Entonces no fue tan guatemalteca que digamos, porque los directores y actores eran más que todo mexicanos, pero así viene la influencia también directamente aquí en Guatemala. Lo que sí es de reconocer es El Sombrerón, que sale en 1950 y es una de las obras y película más que todo importante, porque dentro de esta película ya el rodaje es en Guatemala y todo es guatemalteco, tanto el director como los actores, todo lo que es relacionado al cine, ya este rodaje es principalmente guatemalteco, es 100% guatemalteca esta película. Entonces se queda corta Cuatro Vidas, porque El Sombrerón viene a quitarle ese momento porque es 100% guatemalteca. Después ya dentro de estos, en los años 50 ya surgen otras películas como lo es Caribeña, Cuando vuelvas a mí en 1953, un año después que sale Caribeña, y Cristo Negro en 1953, que también ya son producidas aquí en Guatemala y el rodaje también específicamente es en Guatemala. Después surge ese segundo silencio en el cine, y este silencio ya más que todo es por problemas económicos, ya no se tiene la capacidad tal vez para estar produciendo dentro del cine todas estas películas, entonces surge ese silencio, pero se vuelve a retomar ya en los años 90 hasta en la actualidad. Entonces, apoyemos lo nuestro ustedes, eso es nuestro y podemos hablar de las siguientes películas que posiblemente ustedes ya las puedan conocer. Tenemos El Silencio de Neto, que es en 1994, y a través de esta película se empieza a surgir ya todo lo que es en relación a el cine guatemalteco. Tenemos también la otra película muy famosa, yo creo que todos ustedes la conocen, que es Puro Mula, que se estrena en 2011. Después de esta película sale La Jaula de Oro y también Ixcanul, que estas dos películas tienen premios por ser dirigidas específicamente también aquí en Guatemala y son muy importantes. Y por último tenemos La Llorona, que esta acaba de surgir ustedes, fue el año pasado en 2019. Entonces, yo les voy a dejar una tarea y para mí es muy importante ahí en casa ustedes, y si pueden con toda la familia hacer esta tarea sería genial. ¿Y cuál es la tarea? La tarea va a ser que ustedes puedan identificar y puedan ver más que todo estas películas, La Jaula de Oro, Ixcanul y La Llorona. Entonces, después de verlas, ustedes pueden hacer una apuesta en común con toda su familia y explicar qué les gustó, qué no les gustó y anotarlo también en su cuaderno. Entonces, una muy bonita tarea que ustedes pueden realizar con toda la familia también. En conclusión y para resumir por el tiempo, yo les puedo decir, apoyemos lo nuestro, que es el cine, que es la literatura, que existen personas en la actualidad que están reproduciendo películas, que están realizando rodajes, que están escribiendo, que están realizando poemas, y este tema es muy extenso, pero yo en casa les digo, apoyemos lo nuestro, que es muy importante. Y así entonces les digo que tengan muy presente guardar todas sus actividades en su portafolio Aprendo en Casa. Y también yo les hago la pregunta, ¿qué aprendieron hoy? Y si tienen la respuesta pueden compartirlo con un adulto en casa.
Siempre les recuerdo lavar sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, pueden utilizar su gel antibacterial. Entonces nos vemos en la próxima y quédate en casa.